he preparado esta conferencia haciendo énfasis evidentemente en el papel de los metadatos en la gestión de los documentos, en la gestión de los documentos de archivo, pero he querido también darle una perspectiva un poquito más amplia, entendiendo la asistencia del público está presente en esta vez, seguramente va a ser de diversos ámbitos. No todos seguramente serán expertos archivistas, no todos serán seguramente expertos técnicos, así que voy a tratar de hacer tener un guión respecto de esta presentación que sea bastante holístico, bastante más abierto. En general me gusta hablar sin muchas complicaciones. Hay cosas técnicas que a lo mejor pueden sonar un poco complicadas, pero también me gusta en cada paso explicar. Para aquellas personas que ya tienen claro el concepto, podría a lo mejor resultarles redundante, pero siempre me gusta tener la certeza de que las personas vayan teniendo cierta claridad en los conceptos que vamos compartiendo, ¿verdad? Bien, cuando hablamos entonces de los metadatos, ¿de qué estamos hablando? Y la verdad es que muchas veces las personas que estamos relacionadas con las ciencias de la información, pensamos que los metadatos tienen que ver con solamente con el archivo, tienen que ver con aspectos relacionados con, evidentemente, con las bibliotecas, pero sin embargo, a los metadatos los podemos encontrar en un montón de partes. Yo diría que son parte de la vida cotidiana, sino que a lo mejor no hemos tenido, digamos, el cuidado, ¿no es cierto? O no hemos puesto la atención suficiente para darnos cuenta que los datos que nos dan mayor información sobre otros datos, sobre otros objetos, están presentes todo el tiempo, ¿no es cierto? Yo he puesto aquí tres fotografías que a lo mejor ahora mismo nos van a hacer reflexionar respecto a cómo información específica nos permite movernos y desenvolvernos mejor en esta sociedad, en este mundo que trata de ser un poquito organizado. Ahí la palabra clave que va a ser quizás transversal durante toda esta conversación va a ser el orden y la organización. ¿No es cierto? Perdón la digresión, pero la otra vez yo estaba hablando con un amigo y me decía, ¿y tú cuál crees que sea la profesión más antigua del mundo? Y claro, surgieron algunas ideas, ahí existen algunos mitos, seguramente, ¿no es cierto? Aquellos que labraron la tierra dirán los agricultores o los escribanos. Yo creo que si utilizamos esta idea de de los que son católicos y que hablan el Génesis, ¿no es cierto? Que todo era caos, todo era oscuridad y Dios puso el orden en 7 días. Le decía, a lo mejor la primera profesión que hubo fue la de archivista. O sea, lo que hizo Dios en 7 días es poder organizar las cosas, evitar el caos, etcétera, etcétera. Que es un poco lo que siempre digo, los profesionales de la ciencia y la información están en este mundo, están en esta sociedad, están en la empresa, están en las instituciones un poco para ayudar a evitar el caos y poner un poco de orden, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, salgo de esta digresión, vuelvo al tema, y entonces un poco en este sentido del desorden, del caos, lo que tratamos de tener en este mundo es un poco de organización, por eso se crean las organizaciones, por eso existen las instituciones, por eso existe la sociedad, por eso existen las reglas. En esa búsqueda incluso de objetos, voy a hablar en términos generales de objetos, luego esos objetos podríamos trasladarlos a los documentos, buscamos formas de ubicar mejor esa información. Entonces, la primera metáfora que quiero utilizar es esta, la del supermercado, en donde cuando uno va a un supermercado existen muchísimos productos, ¿no es cierto? Alimenticios, de aseo, etcétera, etcétera, y uno tiene que ubicarse dentro de este espacio, ¿no es cierto? Entonces, dentro de este espacio, uno quiere caminar y encontrar lo que busca. Entonces, si uno quiere comprar, vamos a suponer una golosina, quiere comprar una bebida, entonces normalmente lo que hacemos, normalmente, o quizás no lo hacemos, es buscar ciertas identificaciones, cierta rotulación, cierta señalética que en algunos supermercados son más claros, en otros no tanto, ¿no es cierto? En donde nos van guiando en cada uno de los pasillos, o lo que quizás normalmente hacemos es no buscar ninguno de estos metadatos y preguntarle al primer buscador, al primer Google que encontramos, que a lo mejor es un señor que está arreglando las perchas y nos acercamos y le decimos, disculpe señor, ¿dónde puede encontrar la mantequilla? Entonces, ese no es un metadato, ese es un buscador que a lo mejor es mucho más fácil. Porque a lo mejor buscar los metadatos, buscar los pasillos, es un poquito más complicado. Y es por eso que, por ejemplo, Google como un buscador, como una máquina de búsqueda, ha sido muy exitosa. Uno diría porque no necesito poner ninguna palabra clave, tengo básicamente que decirle qué es lo que necesito. Sin embargo, cuando nosotros queremos
definir la estructura, ¿no es cierto?, de cierta información en un espacio como podría ser un supermercado, necesitamos ese tipo de palabras claves. Es lo que nosotros llamaríamos metadatos. En este sentido, los metadatos contribuyen a definir una arquitectura. Voy a utilizar esta palabra porque realmente es una palabra muy potente y que dentro de los documentos, dentro de la información, también hace mucho sentido tener lo que se llama un enfoque desde la arquitectura. No vamos a profundizar mucho en el tema de la arquitectura, pero ustedes van a ver, se van a dar cuenta si ustedes quieren profundizar, que el enfoque, por ejemplo, de la arquitectura empresarial, dentro de la arquitectura empresarial existen varios modelos. Existe, por ejemplo, la arquitectura de los datos, la arquitectura de la información. También se podría hablar un poco, aunque no existe formalmente una propuesta, de arquitectura documental, es decir, cómo se estructura, se organizan los documentos. Entonces, esta estructura, digamos así, de datos, de información, esta estructura documental, lo que hace o lo que busca es lo mismo que busca la arquitectura espacial, digamos, la arquitectura tradicional, el arquitecto que construye casas, que construye edificios, que construye parques, que diseña, mejor dicho, que diseña, lo que hace es definir espacios específicos para asegurar el flujo, en este caso, de personas que buscan algo. Entonces, quien diseña, por ejemplo, un supermercado, lo que crea espacios, crea estanterías, grupos, agrupa, ¿no es cierto? En el fondo también es un archivista que trata digamos, de desafiar el caos para poner un poco de orden y se ayuda por una información adicional que le permite, por ejemplo, nombrar estos espacios. Esto es un nivel de arquitectura porque si nos pasamos entonces a la fotografía que está en medio y vemos un producto, como puede ser una mayonesa, una salsa de tomate, un ketchup, etcétera, etcétera, vemos que los objetos, los productos también tienen ciertos atributos que pueden, de alguna manera, documentarse, ¿no es cierto?, ponerse por escrito dentro del objeto, ¿cierto? Aquí nos estamos aproximando un poquito más ya a la definición formal de lo que es metadato. Entonces, cualquier objeto, pensemos en este caso una mayonesa, ¿no es cierto?, tiene unas propiedades, tiene unos atributos que el momento de nosotros de seleccionar van a determinar, por ejemplo, si estamos buscando un aderezo para una ensalada y queremos que a lo mejor si yo no, yo tengo problemas, no sé, tengo que seguir una dieta, entonces a lo mejor en esa información existen metadatos, existe información que describen atributos de este objeto en la que me dice que este es un producto que es bajo en grasas, que pesa 500 gramos, que utiliza huevo, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces los ingredientes del precio, incluso, por ejemplo, las certificaciones sanitarias de este producto me están dando información de este producto. Esa información no son la mayonesa como tal. Es decir, cuando yo cojo la mayonesa y me pongo en mi sándwich o me pongo en la ensalada, ¿no es cierto? Yo no estoy poniendo los metadatos, yo no estoy poniendo la información sanitaria, yo no estoy poniendo la información alimenticia, lo que estoy poniendo obviamente es el producto. Entonces, esto es una forma quizás también de entender, de manera metafórica evidentemente, que existen los datos del contenido como tal del objeto, en este caso la mayonesa, y por otro lado existen unos datos que nos están siendo útiles, no en el contexto ahora mismo de los documentos, sino en el contexto de la vida, ¿cierto? Para ubicarnos en un supermercado, para ubicarnos, para seleccionar un producto, esto es muy importante, ¿no es cierto? Vamos a seleccionar, porque entonces cuando yo entro en un supermercado, no es que yo digo quiero todos los productos, yo busco específicamente algo y entonces estoy apelando a una propiedad muy importante de los objetos, que es la encontrabilidad, la capacidad que tiene un objeto de ser encontrado. Y esa capacidad tiene que ver entonces no solo con los atributos del objeto, sino con la arquitectura. Volvemos nuevamente a este concepto tan importante que es el de la arquitectura, en este caso de la arquitectura de la información, de la arquitectura documental, hace parte de lo que llamamos la arquitectura empresarial. Nuevamente una digresión, si están interesados en abordar de manera más profunda el tema de las arquitecturas, hay un modelo de arquitecturas que se llama TOGAF, fue un modelo que lo planteó, me parece que fue el IBM hace muchos años, está bueno. Uno de esos enfoques, me parece que son 5 enfoques de arquitectura, es lo que se llama el enfoque de las tecnologías de información y el enfoque de los datos. Si uno se va, por ejemplo, a lo que se llama el enfoque de la Dharma, o es el Data Management Body of Knowledge, los documentos desde ese enfoque hacen parte de todo lo que sería la arquitectura de datos. Es decir, lo que dice en estos enfoques de arquitectura es que los documentos son un tipo de datos, ¿cierto? Existen datos por todo lado en la organización. Y los documentos son un tipo de información que está documentada, porque los documentos no todos, perdón, la información y los datos no todos se documentan. Hay algunos
específicos datos que por su importancia, por su relevancia, por su necesidad de cumplimiento, etcétera, etcétera, necesitan documentarse. ¿Qué significa documentar? Significa que tienen que ser metidos, confinados dentro de un soporte específico, que puede ser un soporte físico, o como dirían las normas ISO, un soporte electrónico o un soporte no electrónico. ¿Sí? Entonces, no importa el soporte en este momento, porque en general las normas archivísticas, las normas de gestión documental son independientes de los soportes. Y luego, cuando hablamos de objetos, en el enfoque también hay una cosa que se llama arquitectura orientada a objetos. Una de las cosas que se puede hacer dentro de las arquitecturas orientadas a objetos es la programación orientada a objetos. Y es un concepto muy interesante donde los objetos son más o menos cualquier cosa, como puede ser la mayonesa, pero los objetos también podrían ser las personas, en este sentido muy estricto. Luego, en otros modelos diferencian mucho lo que son los objetos de las personas y a las personas les llaman agentes. Entonces, los agentes, las personas, las instituciones, pueden hacer cosas con los objetos, ¿no es cierto? Con los documentos, por ejemplo. Pero claro, los objetos, o en este caso los agentes, también tienen metadatos. O sea, las personas también podemos ser identificados. Y miren, el ejemplo que he puesto aquí es una tarjeta de presentación, una tarjeta de negocios, como se llama en inglés un business card, ¿no es cierto? Es algo que a lo mejor ya no se utiliza mucho, porque quizás muchos ya, quizás nos pasamos el contacto por WhatsApp o como fuera, o nos damos el correo electrónico, pero eso todavía sigue un poco vigente y realmente lo que nosotros estamos presentando es un cartoncito de 8.5 centímetros por 5 centímetros, en donde confinamos, donde ponemos, ¿no es cierto?, metadatos personales. Metadatos seguramente que no puedan ser sensibles, porque claro, y ahora que está de moda la ley de protección de datos en la mayoría de países, seguramente ahí no ponemos datos sensibles, no ponemos a qué partido estamos afiliados, cuál es nuestra orientación sexual, cuál es nuestro estado de salud, cuál es nuestra religión, etcétera, etcétera. Esos son datos personales sensibles que evidentemente no los compartimos, pero hay otros datos personales. El hecho de que sean personales no significa que no puedan ser compartidos y que no puedan ser públicos, que queremos que se publiquen, que queremos que se hagan públicos como nuestro nombre, nuestro correo electrónico, nuestro teléfono, incluso nuestra dirección, ¿verdad? Porque queremos que nos visiten, queremos que nos llamen, queremos que nos escriban, ponemos nuestra profesión, hay personas que ponen todos sus títulos de grado, lo que quieran poner en su tarjeta de presentación. Esos son metadatos, son atributos de la persona, ¿no es cierto?, que permiten identificarle, que permiten contextualizar, que permiten ubicarle. Nuevamente, el concepto de encontrabilidad. Una tarjeta de presentación es un conjunto de datos que permiten o que resumen atributos de un objeto, en este caso de una persona. Así que, realmente, la próxima vez que ustedes reciban una tarjeta de presentación, sean conscientes que lo que están recibiendo es un esquema formal de metadatos, ¿verdad? Pero pensamos siempre que es una tarjeta de presentación. Tenemos información luego que incluso se puede organizar. Hay algunos programas de escaneo especializados en tarjetas de presentación. Quizás ahora no son tan famosos, tan populares, porque el uso de las tarjetas de presentación creo que ya no es tan intensivo como antes, pero existían o existen todavía programas en que se escanean, ¿no es cierto? Se escanean estos y automáticamente les crea una base de datos. Incluso hay aplicaciones en el celular ahora que recuerdo, hay muchas aplicaciones en el celular que escanea, toma una foto de las tarjetas de presentación y automáticamente crea una base de datos donde etiqueta el correo electrónico, etiqueta el nombre, etiqueta el teléfono, más o menos sabe que si es que hay un nombre y hay una arroba, es un correo electrónico, sabe que si hay unos números seguidos, seguramente será un teléfono, entonces organiza automáticamente a través de un sistema de reconocimiento de caracteres. Nada tiene que ver todavía con inteligencia artificial. Esto ya se hacía hace 20 años, así que no es tanta ciencia, sino que puede ser muy útil en el momento de organizar y hacer encontrables los datos, ¿verdad? Esto como una pequeña introducción al tema general de los metadatos que están presentes en toda nuestra vida cotidiana, a lo largo de nuestra vida, que nosotros mismos estamos sujetos a los metadatos. Y podemos describirnos, nos describen, a veces nos describen y nos describen nuestros atributos incluso sin que nosotros los podamos saber. Cuando, por ejemplo, aplicamos dentro de un banco para un crédito, nosotros tenemos atributos, ¿verdad? Nuestra capacidad de crédito, nuestro scoring crediticio, nuestra profesión, nuestros ingresos, nuestro patrimonio, son atributos que nos describen y a partir de eso hay un filtrado, una selección y si nos dicen qué tal, cuál es mi nivel de riesgo, si me van a dar, si me van a prestar este monto, si no me van a prestar, si puedo pagar, si no puedo pagar, a través de mis atributos de sexo, de edad, de grupo etario, de nivel social,
de nivel económico, también puedo ser clasificado, ¿no es cierto?, dentro de ciertas grupos con mayor opción de recibir un préstamo o de no recibir un préstamo, ¿verdad? Y entonces la organización y los metadatos sirven justamente para seleccionar. Uno podría decir incluso para discriminar. Y la palabra discriminar suena feo, ¿verdad? Porque uno dice es que se discrimina y se separa. La discriminación no es mala por sí misma, evidentemente que hay discriminación. Si la discriminación sirve para hacer bullying, sirve para no sé, pues para hacer, tener efectos negativos, sirve para separar a la gente, para aislarla, para generar conductas, digamos, no tan buenas, evidentemente la discriminación es mala, pero la discriminación es fundamental en la vida porque tenemos que seleccionar, separar. El momento que vamos a, o sea, a un restaurante, una heladería y seleccionamos un sabor, estamos discriminando, ¿cierto? La discriminación es fundamental. No podemos probar todos los helados. Decimos, a ver, quiero helado de fresa o el de chocolate. Eso es una discriminación que es muy importante gracias a unos atributos. Me gusta la fresa y la fresa tiene menos azúcar, así que escojo la fresa y no el chocolate. Discriminación. Es por eso, nuevamente, perdón por la digresión, es por eso que estos sistemas de buffet, ¿no es cierto? Cuando uno va a un restaurante y puede coger de todo, es un sistema que evita la discriminación y normalmente terminamos enfermos. Si es que comemos todo lo que podríamos comer y no hacemos ninguna discriminación y mezclamos todos los tipos de alimentación, seguramente de forma inmediata o a largo plazo terminaremos un poco enfermos. Así que discriminar en el sentido más estricto, ¿no es cierto?, de la palabra, es muy importante. Y lo que nosotros hacemos al poner atributos a los objetos es discriminar para tener una mejor selección, para potenciar mejor esta propiedad que les decía hace un momentito, que es la encontrabilidad de los documentos. Muy bien, avancemos. Como les decía antes, Mireya, la idea es que yo voy a hacer una corta charla, quizás de unos 45, una hora, minutos, una hora, y luego a partir de allí ustedes a través del chat van a poder formular las preguntas que a lo mejor esta charla les pueda generar y con todo gusto estaremos, será un placer poder contestar si es posible, si está dentro del ámbito de mi dominio, les podré contestar y si no, les diré que no sé. En ese sentido, voy a continuar entonces con la presentación. Y enfocándonos un poco más a las ciencias archivísticas, a las ciencias de la documentación, podríamos decir en sentido estricto que los metadatos son datos, ¿cierto? Para empezar, son datos. ¿Pero por qué se llaman meta? ¿Cierto? El prefijo meta, evidentemente viene de alguna palabra latina, del griego, del latín, tenemos que tener algunas raíces de estas, pero el meta significa sobre, por sobre o más allá, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, metadatos significa más allá de los datos. ¿Cierto? Entonces, son datos, pero que están más allá de estos datos. Entonces, la típica definición de metadatos es aquella que dice que son los datos de los datos, ¿no es cierto? Los datos de los datos, que a veces no entendemos qué significa datos de los datos, pero son aquellos datos. Aquí hay una discusión. Algunos autores dicen que los metadatos deben ser datos estructurados. Otros son un poquito más realistas, dicen no, son datos estructurados o al menos semiestructurados. Algunos dicen pueden ser incluso no estructurados. Cuando hablamos de datos, por ejemplo, no estructurados, hablamos de datos más, ¿cómo diríamos?, con más laxitud. Es decir, que sean más laxos, que sean, iba a decir desordenados, pero no son desordenados, quizá que cumplan menos reglas de orden. Entonces hablamos, por ejemplo, de datos, de metadatos, de campo abierto, en donde se puede introducir cualquier tipo de texto. Entonces, sí, evidentemente, cuando estamos, por ejemplo, describiendo un libro, estamos haciendo una síntesis, un resumen de un contenido, seguramente no vamos a poder poner datos estructurados, es decir, datos codificados, datos que sean de escoger algunas respuestas. Tenemos que poner una redacción. Y claro, el problema para algunos autores es que en esa redacción se pueden incluir subjetividades, se puede sin duda incluir términos que no estén controlados, términos ambiguos, y ahí es cuando en estos metadatos no estructurados también se empieza a diluir la encontrabilidad de los documentos, en este caso de los documentos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí cierro nuevamente el paréntesis y digamos que son datos, podríamos decir que son datos en general estructurados, no estructurados, semiestructurados, que describen el contexto. ¿Por qué vuelvo nuevamente, porque hablo de datos estructurados o cuando hablo de datos estructurados? Por ejemplo, cuando hablo de una fecha, ¿cierto? Fecha del documento, fecha del nacimiento de una persona, fecha de la reunión o de la sesión del consejo, tal.
Estoy diciendo, por ejemplo, 23 de enero del año 2020, ¿no es cierto? Es una fecha que no admite equivocación. Lo que podría pasar en esa fecha es que el formato de la fecha, lo que se llama la codificación de la fecha, pueda ser ambiguo, ¿cierto? En el caso de la fecha específicamente, no es lo mismo poner, por ejemplo, 20/01/2020 que poner 20, no sé, 1/2020. Entonces, el orden del día, del mes, del año, van a determinar también la interpretación que hagamos de esos datos. Por eso incluso hay normas ISO que determinan la forma estandarizada, por ejemplo, de escribir las fechas que empiezan, por ejemplo, sobre todo para el lado occidental del mundo, que empieza, por ejemplo, con el año. Y tiene una lógica empezar con el año, luego con el mes y luego con el día, porque define un criterio jerárquico, ¿no es cierto? Primero la agrupación temporal de mayor, digamos así, capacidad, como es el año, y luego viene el mes y luego viene el día. Esto es clave, y eso en el Ecuador específicamente fue muy importante que, por ejemplo, en la ley en la ley del sistema bancario se estipuló que, por ejemplo, los cheques, que ahora tampoco son muy famosos, cómo debían escribirse la fecha. Antes no había un estándar para poner las fechas, ahora sí es un obligatorio. Bueno, eso sucedió hace unos 10 años, pero bueno, solamente como una anécdota. Entonces, los metadatos son datos estructurados, muchos de estos tienen que estar y se aconseja dentro del diseño de un esquema de metadatos que sea eficiente, se recomienda que estos metadatos estén codificados, que pertenezcan a un lenguaje, a un vocabulario de lenguaje controlado para que no haya ambigüedades, no haya doble opción, dos o más opciones de metadatos que significan lo mismo y que se confundan. Que describen varias cosas y lo que describen va a depender de nosotros, ¿no es cierto? Describen el contexto del objeto, en este caso del documento, describen su contenido, evidentemente, describen lo que en algunas estructuras de metadatos se llama la instanciación. La instanciación es la identificación única del objeto, ¿no es cierto? Por ejemplo, la fecha de nacimiento, la fecha de creación, el nombre, el identificador único. Es lo que algunas estructuras de metadatos, creo que en este caso es Dublin Core, llama instanciación. Entonces, los metadatos describen la instanciación del objeto, en este caso del documento, su contexto, su contenido. El contenido se refiere ya a la información como tal, si es una fotografía, qué es lo que tiene ahí, qué tipo de fotografía, si es una obra de arte, si es una fotografía, cuál es el contenido, es una persona, es dos personas, es una casa en la fotografía. Dentro de documentos textuales, ¿no es cierto? El contenido puede ser un resumen de ese documento, la estructura, el índice, etcétera, etcétera. Luego está, evidentemente, la estructura de los documentos digitales, estructuras o metadatos técnicos, por ejemplo, dependiendo del tipo de formato del documento, del archivo electrónico, en donde si es un PDF, el número de páginas, no todos los documentos electrónicos tienen páginas, un archivo JPG solamente tiene una representación, pero un documento PDF puede ser muy importante que un metadato técnico de estructura del documento sea el número de páginas, el formato, el tipo de formato, por ejemplo, si un documento es PDF, uno diría, pero ¿qué formato PDF? Es decir, ¿qué versión del formato PDF? Si es del PDF 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, no existe PDFs 1.8, así que alguna vez alguien le dice, quiero que me des el archivo en formato PDF 1.8, no existe. Si uno hace el seguimiento del formato PDF, el formato PDF pasó del 1.7 al 2. Entonces, que es el último que está más actualizado, salió el nuevo formato PDF 2. No, no, nuevo formato, el último formato, la versión del formato PDF en diciembre del año pasado, que es la norma ISO 32000. Ese formato y su versión pueden ser también un metadato que sea importante, depende para qué queramos hacer y ya vamos a ver algunos claves, algunos tips de cómo diseñar un esquema de metadatos, depende para qué quisiéramos este esquema, qué queremos encontrar, qué es lo que más frecuentemente buscamos de nuestros objetos para saber extraer la cantidad y la calidad de nuestros metadatos. Estos metadatos nos permiten, entre otras cosas, como ya hemos dicho, identificar el objeto en su unicidad, su autenticación es decir, saber quién lo hizo, quién lo generó, si fue realizado por la persona que podía hacerlo, eso es un documento auténtico, sirven para contextualizarlo, ¿no es cierto? Los objetos, igual, los documentos, como cualquier objeto, no están sueltos ahí en el éter, en el vacío, sino que tienen relación con otros objetos, con otros agentes. En la norma específica de metadatos, que es la ISO 23081, justamente habla de un entorno, ¿no es cierto?, de un entorno de los metadatos, del contexto de los metadatos en el ámbito archivístico. Entonces se habla de, por ejemplo, evidentemente de los documentos, se habla de los agentes,
¿cierto? De la relación que tengan los agentes con los objetos, ¿cierto? Eh, Se habla de la gestión de los documentos, de los procesos en la relación con los objetos. Y entonces aquí es una cosa que es muy importante, no voy a entrar esto en mayor detalle, pero sí valdría la pena que si ustedes están interesados en profundizar en el tema de metadatos, y ojalá así sea, profundizar, por ejemplo, en el modelo que se llama entidad-relación. Esto aclara muchísimo porque, claro, es lo que básicamente resume este modelo es que existen objetos que están relacionados entre sí a través de una relación, ¿cierto? Entonces, esta relación, entidad-relación, ¿no es cierto? Es que existen varias entidades. Un tipo de entidad es un objeto, un tipo de entidad podría ser un agente, ¿no es cierto? Una persona que hace algo con ese objeto y ese objeto necesita ser identificado. Y esos objetos de esas entidades tienen atributos. Esos atributos son los metadatos. En nuestro contexto llamaríamos los metadatos. Entonces, como les digo, sirve para contextualizar, sirve para gestionar. Gestionar significa administrar, significa gobernar los documentos, ¿no es cierto? Que no se nos salga de control, significa evitar el caos. No siempre es posible evitar el caos documental. Evidentemente, si no tenemos un buen cuadro de clasificación, si no tenemos instrumentos archivísticos, si no tenemos un inventario documental, si no tenemos un cuadro, no sé, una tabla de plazos de retención, seguramente el caos se va a hacer presente, ya no tendremos archivos, lo que tenemos son fondos acumulados, pero para eso están los archivistas, los profesionales de la gestión de la información, para, ¿no es cierto?, organizar, gobernar a estos documentos, no solamente un momentito, no solamente al momento de nacer, sino a lo largo de su ciclo de vida. Porque como ustedes saben, los documentos, como todos son casi unos seres vivos, ¿no es cierto?, que nacen, crecen, se reproducen y también tienen que morir. Así que hay que acompañarles en todo ese ciclo vital de los documentos con la administración. Y los metadatos son atributos de estos objetos que deben estar a lo largo de la vida. Igual que los seres humanos, empezamos y lo primero que tenemos es un metadato de instanciación, podríamos decir. Lo primero que nos dan, o por lo menos aquí en el Ecuador, uno saca lo que se llama un certificado de nacido vivo. Entonces uno nace y si naciste vivo ya eres parte del sistema, te dan un número de identificación y con ese número de identificación te mueres. Y luego cuando te mueres, para sacar el certificado de que realmente te has muerto, que es el certificado de difunción, utilizas el mismo número. Y para viajar y para hacer todos tus trámites, utilizas el mismo número. ¿Qué es esto? Un metadato de instanciación, de identificación único para todo tu ciclo vital. Y tenemos otros metadatos, ¿no es cierto? Nos quisieron poner un nombre que no es tan bueno porque, claro, lo bueno de este número, de este identificador único es que no se repite, pero en cambio, si a alguien se le ocurrió poner un número repetido, existe este problema de los homónimos, así que si uno tiene un nombre y un apellido muy común, no tiene esta cualidad única de ser encontrable, porque puede haber esta confusión, esta ambigüedad que les decía. Entonces, este es un metadato semiestructurado que si bien puede ser un nombre único, no es algo que nos dé unicidad. Por ejemplo, en un documento electrónico, un atributo, por ejemplo, de una persona en el ámbito electrónico es el correo electrónico. El correo electrónico sí es único también, y por eso el correo electrónico como metadato es un metadato, digamos, relativamente potente. Podemos hacer muchas cosas, tanto es así que nosotros para entrar al correo electrónico, para entrar al Drive, para entrar al banco, para entrar a, no sé, a cualquier cosa, ya no estamos poner una identificación, porque el problema de las identificaciones es que varían de país en país, y eso es un problema, pero los correos electrónicos son relativamente universales y son únicos. Entonces no tenemos que loguearnos o ingresar con nuestro nombre, sino con nuestro correo electrónico, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son los famosos metadatos. ¿Dónde están los metadatos a nivel de los documentos? Específicamente los documentos electrónicos o digitales. Yo no he hecho la distinción porque esa es discusión de otro tema. Ya con Mireya organizaremos otro webinar para hablar, si quieren, sobre la diferencia entre documentos electrónicos y digitales, pero por el momento no haremos la diferencia entre documentos electrónicos y digitales. Los metadatos en los documentos electrónicos pueden estar dentro de su estructura, como dice la norma. Hay una norma que es para digitalizar documentos, que es la 13.028. Dice, los metadatos pueden estar embebidos dentro del documento, pensemos en un PDF, están dentro del PDF, o pueden estar lógicamente vinculados a él, lógicamente vinculados a través, por ejemplo, de una base de datos y vínculo, y un enlace. Entonces, incluso yo he puesto aquí, miren, aquí el ejemplo esto es una página HTML, esto es codificación HTML. ¿Cómo sé que es HTML? Porque todas las páginas HTML, páginas web empiezan con HTML, tienen lo que se llama un head. El head
en el head se pone lo que no es contenido propiamente dicho de la página. Porque luego hay otra parte que se llama body, o sea, cuerpo, donde sí ponemos las imágenes, el texto, todo lo que queramos. En el head se pone, entre otras cosas, los metadatos. Entonces, los metadatos, creo que aquí es clarísima entonces la explicación aquella de que siendo parte del documento, no son el contenido del documento, ¿cierto? Entonces, los datos son los metadatos son los datos que describen los datos, se refieren a los datos del contenido, hacen parte del documento, pero no son el contenido del documento. Los metadatos pueden estar embebidos en el documento, que es una de las mejores prácticas. No siempre es factible, pero es de las mejores prácticas por una sola razón. ¿Por qué es bueno embeber, por ejemplo, en un PDF los metadatos? Porque en esquemas o en situaciones que necesito migrar, trasladar, pasar, por ejemplo, un repositorio de archivos PDF de un lugar a otro, los metadatos transitan, se van junto con los PDFs. En cambio, si yo tengo separados los metadatos y los archivos, o los documentos PDF en este caso, lo que tengo que hacer es la migración tanto del contenido de los PDFs como también de los metadatos, de la base de datos de metadatos, digámoslo así. Muchas veces este proceso puede ser más o menos difícil. Ese es el problema que a veces tenemos. Si muchas veces no hay interoperabilidad entre estos sistemas en los que vamos a migrar, este proceso puede ser un dolor de cabeza. Y realmente eh, este año ha sido bien interesante. A partir del año pasado también hemos tenido varios proyectos de migración de metadatos porque la razón es que, por ejemplo, una institución se fusiona con otra y tiene que unir su sistema de gestión documental. La situación es que a veces una institución, un banco, una universidad, lo que fuera, quiere pasarse, ¿no es cierto?, migrar de un sistema antiguo a un sistema más moderno de gestión de documentos y quiere que estos datos no se pierdan y quieren pasarlo. Entonces, que hacer todo un proyecto de migración de metadatos que lo que justamente permite es que esos datos migren, viajen con esos metadatos que les describen. Ahora, ha habido casos en donde los archivos originales no tienen ningún metadato, así que no hay que migrar nada. Eso ha sido una gran ventaja para la migración, pero es evidentemente una gran desventaja para el sistema de búsqueda. Sí, entonces aquí otro ejemplo está aquí los metadatos, por ejemplo, de un documento PDF. ¿Por qué son importantes los metadatos? Espero que después de toda esta charla media introductoria, ustedes ya se den cuenta de por qué son importantes los metadatos y los metadatos principalmente, pero no únicamente, principalmente son útiles para las actividades de búsqueda y recuperación de información. Es decir, todo lo que es recuperabilidad, encontrabilidad de los archivos, de los documentos en un repositorio digital, pensemos, son fundamentales porque los metadatos son aquellas descripciones, palabras claves, etiquetas, categorías que permiten encontrar, filtrar documentos electrónicos de manera sobre todo cruzada, a diferencia que, por ejemplo, en los sistemas de archivos de papel físico es más difícil porque, aunque se tengan también esquemas de metadatos, que también podría haber esquemas de metadatos para sistemas, digamos, físicos o no electrónicos, yo diría que la mayor potencia y beneficio que tienen los metadatos, evidentemente, es en el entorno digital, en el entorno virtual. Entonces, lo primero, damos por descontado y entendido, y espero que les haya convencido, que los metadatos son aquellos datos que nos permiten sobre todo la búsqueda y recuperación de información. Pero también existen dos tipos de búsqueda que yo llamo vertical y horizontal. La primera, miren, cuando un documento se estructura, los documentos son son objetos vivos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque están en continuo cambio, a menos que ya sean documentos de archivo, los documentos de archivo ya no se cambian, pero mientras están naciendo los documentos, se están produciendo los documentos, existe lo que se llama el control del versionamiento, y eso es muy importante. Y los metadatos, la versión, las fechas, los autores, los colaboradores, esos metadatos van a ser muy importantes en el momento de controlar las versiones. Es decir, cuando hacemos no sé, un informe, un reporte, cuando hacemos, no sé, incluso un video colaborativo, lo que fuera, cualquier objeto colaborativo, saber cuál es la versión inicial, la versión con modificaciones, la versión final, la versión final, final, la versión final, final, para imprimir esta, si es la final, ese control que yo llamo control vertical, ¿no es cierto? Porque es el mismo objeto, pero evolucionando sobre sus versiones, también es muy importante controlarlo a través de los metadatos. Hay incluso algunas situaciones en donde el principal metadato, que es el nombre del documento, podría incluir algún código que identifique este cambio de versiones, como por ejemplo poner informe, versión 1, versión 2, versión 3, versión 3, versión 100, ¿sí? Entonces, tener una codificación.
incluyendo dentro del nombre, dentro de lo que se llama la nomenclatura del fichero, un metadato también podría ser de utilidad. Y existe la otra que se llama este seguimiento, ¿no es cierto? Este seguimiento o esta búsqueda horizontal, es decir, ya no tanto en la evolución propia del archivo, del documento electrónico, sino este documento electrónico en su vida, ¿no es cierto? En su vida documental, en su ciclo de vida, se va a movilizar, va a tener un flujo documental. ¿Se acuerda que les decía que la arquitectura tiene que ver con espacios y con flujos? En el ámbito de la arquitectura documental también hay espacios, ¿no es cierto? Grupos donde agrupamos repositorios, sitios, carpetas, subcarpetas, en donde un documento entonces puede pasar de un lugar a otro así, a través de un flujo. Entonces, se ingresa el documento, se escanea, existe la aprobación de un departamento, el departamento de crédito aprueba, luego al cliente. Ese flujo documental, ¿no es cierto?, permite, por un lado, entender el contexto del documento, ¿cierto? Saber en qué contexto se genera este documento, esta certificación, esta acta, lo que fuera, y a la trazabilidad. Y la trazabilidad es un aspecto muy importante porque permite la encontrabilidad a nivel horizontal y en algún caso más extremo lo que en inglés se llama el e-discovery o el descubrimiento. El descubrimiento se refiere a luego hacer una investigación, por ejemplo, y saber qué pasó en tal lugar con ese documento. Incluso tiene la connotación de esta palabra de que cuando haya sucedido un fraude, incluso un crimen, por decir algo así, se pueda hacer trazabilidad documental. De tal manera saber de dónde salió ese documento, quién generó ese correo, quién autorizó este informe, sea lo que fuera, ¿no es cierto? Esta partida, quién generó esta factura, cómo se logueó este usuario para generar un documento. Eso lo podemos hacer gracias a que los documentos electrónicos, estoy hablando en términos generales, puede ser una fotografía, un documento, un video, un dataset, un grupo de datos, lo que fuera, tienen metadatos. Y los metadatos permiten revelar la identidad del documento y su trazabilidad, su ruta. Ahora, ustedes estarán pensando seguramente desde el otro lado. Es decir, que si yo quiero hacer una maldad, vamos a poner caso extremo, si yo quiero cometer un delito, y no quiero que queden pruebas, lo que tengo que borrar es los metadatos y la respuesta es sí. Desgraciadamente sí. La forma en la que los peritos forenses, ¿no es cierto?, en el ámbito digital, ven complicadas la situación es que cuando alguien un poquito más, ha profundizado más en el ámbito digital, aplica herramientas de borrado de metadatos que sí existen, ¿cierto? No les voy a decir dónde, pero existen herramientas para borrar los metadatos o para modificar los metadatos, evidentemente se elimina esta trazabilidad y perdemos el anonimato. Hay muchas, digamos, y perdemos la identificación y ganamos en anonimato. Evidentemente también hay muchas organizaciones que abogan por la eliminación de algunos tipos de metadatos, porque dicen, hay muchas instituciones, hay muchos sistemas que están capturando un montón de metadatos y no nos dicen qué están haciendo con esos metadatos. Entonces, su posición es que si esos metadatos sirven para discriminarnos de manera negativa, como hemos dicho, no son unos metadatos tan buenos. Así que los metadatos no son buenos ni malos, igual que la tecnología, sino que depende de la persona y su conciencia de la forma en la que utilice la tecnología, en este caso los metadatos. ¿Sí? Bueno, vamos avanzando porque ya. ¿Qué tipos de metadatos existen? Existe también aquí lo que se llama una taxonomía de los metadatos. Para los que no hayan oído antes esta palabra, taxonomía se refiere a una clasificación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros diseñamos un esquema de metadatos, ya les voy a explicar qué es un esquema de metadatos, pero básicamente un esquema de metadatos es un grupo de metadatos, es un conjunto de elementos de metadatos. Uno puede tener muchísimos metadatos y cuando uno tiene muchísimas cosas, lo mejor es agruparlas en categorías. La agrupación en categorías es lo que se llama taxonomía. La taxonomía es muy conocida sobre todo en el ámbito de la biología porque permite clasificar a las especies, ¿no es cierto? Las especies es como el último nodo de esta clasificación, pero antes están los reinos, los filos, las familias, los géneros, las especies, etcétera, etcétera. Eso sucede en el mundo de la naturaleza. Eh, Eso es lo que se llama la taxonomía, pero también la taxonomía se aplica, el concepto es muy útil en el mundo de la información, en el mundo documental, desde luego. Las taxonomías son una forma de organización y los metadatos también pueden tener taxonomía, es decir, los metadatos también se pueden clasificar. Por ejemplo, en este caso, metadatos descriptivos, metadatos estructurales, metadatos administrativos, metadatos técnicos.
Hay algunos metadatos, por ejemplo, les voy a hablar rápidamente en un ratito más de algunos estándares de metadatos y claro, algunos agrupan en metadatos de instanciación, como les decía, en metadatos de contenido, etcétera, etcétera. Entonces, esta agrupación, o sea, es decir, un objeto, un documento puede tener tantos metadatos que está bueno clasificarlo en grupos, en categorías. Es lo que diríamos una taxonomía de los metadatos. Es muy importante que vayan eh, teniendo claros estos conceptos, que no son complicados, que técnicamente podrían ser luego muy complicados si queremos seguir avanzando, pero que al principio tienen que tener como bastante claro. ¿Por qué es importante? Porque cada uno de estos tipos de metadatos cumplen roles específicos dentro de sus funciones, ¿cierto? Los metadatos técnicos también son metadatos igual que los estructurados, pero cumplen un papel diferente. Por ejemplo, existen los metadatos de propiedad intelectual. Algunos llaman metadatos de derechos. Cuando digo algunos, son algunos esquemas. En algunos se llaman, son metadatos de derechos. ¿Qué se refiere? Definir que un documento, por ejemplo, o un libro, qué tipo de derechos de autor tiene, qué se puede hacer con contenido de ese documento. Eso es muy importante al momento de digitalizar. Por ejemplo, no se puede digitalizar cualquier cosa si es que no se respeta, por ejemplo, los derechos de propiedad intelectual. Así que los metadatos, por ejemplo, de derechos o de propiedad intelectual van a ser bastante importantes al momento de extraerlos y incluirlos, por ejemplo, en un esquema de metadatos. Habíamos dicho que los metadatos están presentes a lo largo de la vida de los documentos y claro, la idea o el enfoque que deberíamos tener es no pensar que los metadatos se ponen al final, ¿no es cierto? Ya cuando vamos a hacer un proceso de valoración o un proceso de eliminación, vamos a hacer un proceso de transferencia o ya estamos valorando la disposición final o vamos a eliminar documentos electrónicos o físicos, ahí recién vamos a poner metadatos. No. Es como decir, bueno, este señor está muy enfermito, se va a morir, ahí sí, pongámosle nombre. No, no, no. A las personas, como los documentos, nos pusieron un nombre al nacer. Igual, a los documentos, lo ideal es tener este enfoque desde el nacimiento, ¿cierto? Enfoque desde el diseño, desde que diseñamos, ni siquiera está creado el documento, desde que diseñamos, por ejemplo, un formato, no está creado, insisto, ya tenemos que tener la idea de que en este documento va a haber estos metadatos. Es por eso que es muy importante, también les animo a ustedes que están interesados, ahora mismo yo creo que va a hacer muchísima falta personas archivistas que entiendan de esto, porque miren, hay un problema y es que seguramente hay muchos ingenieros técnicos que entienden de los metadatos y su codificación en vocabularios técnicos, pero no todos los ingenieros no todos los técnicos entienden el enfoque archivístico, ¿no es cierto? Entonces, cuando les hablamos de ciclo de vida del documento, nos dicen de qué me está hablando, no, no, hábleme algo que entienda. Entonces, no siempre se entiende. Entonces, o cuando hablamos del principio de procedencia, el principio de orden original, el principio de equivalencia funcional, no siempre nos entiende. Pero es importante entonces, por esta sinergia entre profesiones. Y yo creo que sí hace falta profesionales de las ciencias de mi formación, archivistas, archiveros, bibliotecólogos, que no solo, bueno, que entiendan estos conceptos, pero también que los puedan implementar. Entonces, tener un enfoque desde el diseño, desde la creación, es poder diseñar esquemas, ya nos metemos aquí en este tema, esquemas de metadatos, ¿cierto? Grupos de metadatos que van a atender una realidad específica, ¿cierto? Entonces, cuando dice, por ejemplo, yo soy una clínica y quiero que defina un esquema de metadatos para los expedientes médicos, yo tengo entonces que diseñar qué grupos de metadatos son los más óptimos en cantidad, ¿cierto? Porque, pues decir, capturemos, ¿cierto? No sé, 50 metadatos, pero a lo mejor 50 metadatos es mucho, porque cuesta cargar, porque cuesta ubicar esos datos, cuesta justamente capturar, ¿no es cierto? Capturar significa o los tomo una foto o escribo o ingreso manualmente o como sea que se puedan ingresar esos metadatos, eso tiene un costo y puede ser muy elevado. Entonces, decir, como yo soy súper experto en metadatos, les aconsejo que deben ser 50, no, pero tiene que ser factible. Entonces, cuando hablamos de metadatos de calidad, es no la mayor cantidad de metadatos, sino los adecuados, los precisos, los que necesito para lo que estoy haciendo. Entonces, cuando decimos vamos a un documento, por ejemplo, a una unidad documental, un expediente médico, necesito ponerle metadatos, yo tengo que saber para qué sirve. Entonces, en qué flujo documental se utiliza el expediente, cuáles son las búsquedas más repetitivas, más digamos, sí, más frecuentes,
¿Cuál va a ser el usuario que va a hacer estos metadatos? ¿Qué tipo de lenguaje utiliza? ¿Van a ser médicos? ¿Van a ser enfermeras? ¿Van a ser administrativos? ¿Cuál es el lenguaje controlado en esa área de la ciencia que se utiliza? Etcétera, etcétera. Entonces, eh, es necesario, cuando aprendemos en diseñar esquemas de metadatos, involucrarse, obviamente, fuertemente en estas áreas. Seguramente no soy experto, pero al menos dominar con cierta soltura alguna terminología. Creo que es lo interesante de estos proyectos, es que uno va a un proyecto, por ejemplo, va a un banco y se entera de toda la terminología, la lógica de cómo funciona una entidad financiera, va a una clínica y se entera de cómo funciona una clínica y la terminología. Entonces, yo creo que de alguna manera uno se va enterando y va aprendiendo de muchas áreas. Entonces, los metadatos deben estar presentes en la creación, evidentemente en la clasificación, en el momento que un documento hace parte de una serie documental, de una sección documental, de un expediente, un documento simple hace parte de un expediente simple o un expediente compuesto, es fundamental incluir esos metadatos. Hay algunos sistemas muy prácticos en donde cuando nosotros, por ejemplo, ponemos un documento dentro de una carpeta, la carpeta, el nombre de la carpeta automáticamente se carga como metadato, así que no tenemos que estar repitiendo. Luego, para el tema de la conservación y la preservación, obviamente los metadatos van a ser fundamentales. Hay algún paréntesis, hay un esquema de metadatos que se llama el premise, que es muy conocido, es bastante completo, y sirve justamente para la preservación digital. Luego hago una referencia sobre este esquema de los metadatos. Y luego, evidentemente, para el acceso, ¿no es cierto? Para la encontrabilidad de los documentos, va a ser fundamental los metadatos. Justamente aquí les ponía en esta diapositiva algunos estándares de metadatos. Cuando hablo de estándares de metadatos, realmente estoy refiriendo a lo que se llama esquemas estandarizados de metadatos. Nuevamente, cuando hablamos de esquemas de metadatos, es un conjunto ordenado de metadatos. Es decir, ya profesionalmente hablando, nosotros no es que definimos metadatos, no, no, no. Lo que definimos formalmente es un esquema de metadatos. Un esquema de metadatos es una estructura organizada de elementos de metadatos agrupados muchas veces en categorías. Es decir, si hay varios grupos de metadatos, por ejemplo, aquí tengo algunos. Dublin Core es uno de los esquemas de metadatos estandarizados más comunes. Inicialmente tenían 15 metadatos, luego se extendió más de 40, se añadieron 40 descriptores más. Pero en estos 15 metadatos dividía en tres grupos, lo que les decía, los metadatos de instanciación, que son los de identificación, los metadatos de contenido o descriptivos, que son los que definían el contenido, y los metadatos de derecho o los metadatos de propiedad intelectual. Entonces, tres cosas fundamentales en el Dublin Core: instanciación, descripción o contenido y derechos o propiedad intelectual. Por ejemplo, en el premise, que son un esquema de metadatos que surgió a partir del modelo OASIS. OASIS es OASIS es el modelo de preservación digital planteado por la NASA. Este es chistoso porque uno dice, cuando uno habla de preservación digital, no es nada del otro mundo, no es ciencia del espacio, y todo lo contrario, sí es ciencia del espacio. Fue un esquema de preservación que lo impulsó la NASA, ¿no es cierto?, la Agencia de Estados Unidos de Asuntos Aeroespaciales, porque, entre otras cosas, porque perdió mucha información de sus misiones aeroespaciales, implementó un sistema de preservación de documentos electrónicos aeroespaciales, y a partir de este modelo, que incluso es una norma, la 14721, norma ISO 14721, se deriva un modelo de metadatos que es el formato premise. Este formato premise tiene, no sé exactamente cuántos descriptores, pero creo que deben ser más de 100 descriptores, agrupados en 5 llaman entidades, ¿no es cierto? Entidades. Entonces, 5 entidades que son, por ejemplo, entidad objeto, que son, digamos, metadatos o descriptores de los objetos, diríamos, de los documentos, pero no solamente de los documentos, sino de cualquier objeto digital. Entonces, hay una entidad que se llama objeto, entidad agente, hay una que se llama entidad intelectual, hay otra que se llama entidad derechos, también hay una entidad de derechos, porque es muy importante el tema de los derechos de propiedad intelectual en la preservación. Y cada entidad tiene lo que se llaman unidades semánticas. Las unidades semánticas son los metadatos, podríamos decir así. Pero bueno, esto es ya entrar a profundidad en el esquema premise, pero para decirles que si quieren profundizar en alguno de estos temas, ustedes realmente podrían ser especialistas solo en un esquema estandarizado. Si ustedes podrían ser especialistas no en metadatos, sino solo en Dublin Core, o solo en premise, por ejemplo, o solo en EID, por ejemplo. EID es el Encoded Archive Description, que es un esquema que lo propuso hace varios años la Society of Archivists, la Sociedad Americana, Society
of American Archivists, la Sociedad de Archivistas Americanos, ¿no es cierto? La propuso un comité de ellos lo propuso, y tienen como 150, incluso un poquito más, de descriptores. Todos estos tres lenguajes que les presento acá se codifican ya técnicamente. Cuando digo se codifican, podríamos decir se programan, entre comillas, en lenguaje XML, que es otra de las cosas. Si ustedes están interesados en involucrarse en estos temas y realmente sacarle más provecho, deberían aprender a codificar en XML, que no es nada difícil. Además, ahora existen estos software, son de entorno de programación que ayudan muchísimo, ¿no es cierto?, en programación en cualquier lenguaje. Y en XML, como un lenguaje específico de descripción de documentos, es relativamente fácil, así que no tienen que estar preocupados. Es que yo no soy programador, es que yo no sé codificar, yo no sé la sintaxis. No importa, lo importante es tener clara la estructura, y yo puedo, digamos, programar, codificar esquemas de metadatos. ¿Por qué son importantes los esquemas de metadatos ya codificados? Porque en la práctica lo que necesito es que los sistemas interoperen entre sí, pasándose, entre otras cosas, los metadatos, y entonces los necesito yo programar en los metadatos, por ejemplo, en XML. Se utilizan también otros vocabularios de codificación, pero quizás el XML junto al JSON, que es, digamos así, un lenguaje de notación derivada de JavaScript, también son de los más comunes. Podríamos entrar en una discusión de cuál es mejor XML o JSON, pero cada uno tiene sus propias aplicaciones y funcionalidades. También, si están interesados, evidentemente, pueden programar en JSON. Yo les diría que en cualquiera de los dos casos no es tan importante la programación, sino la lógica, porque luego existen herramientas en donde es muy fácil cumplir con la sintaxis de estos vocabularios. Ya voy terminando, antes de la sesión de preguntas y respuestas. Ya me quedan las últimas diapositivas, y quiero mencionarles cuáles son los pasos para implementar un esquema de metadatos de calidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que queremos hablar? Y entonces, no es cuestión de sentarse porque usted es un experto en metadatos y empezar a escribir todos los metadatos que se les ocurren. No, no, no. Aquí hay un procedimiento que tiene que ver mucho con el usuario. Entonces, el primer paso es analizar las necesidades, es decir, involucrarse en el sistema, en el entorno, en las instituciones, y consultar, bueno, ¿para qué quieren sus datos, sus documentos? En función de para qué quieran sus documentos, yo le podría sugerir el esquema de metadatos, pero para ello, en el análisis de las necesidades, también es muy importante el relevamiento de los requerimientos a través de reuniones de trabajo, de grupos focales, de trabajo colaborativo, de observación, de identificación, de análisis documental. Entonces, cuando yo revise sus documentos, su esquema documental, su cuadro de clasificación, etcétera, etcétera, puedo tener claridad en las necesidades. A partir de allí, ahí sí, yo podría seleccionar un esquema y decir, por ejemplo, en este caso, podría tener un esquema como Dublin Core o Premise, ¿sí? O como elemento guía. ¿Por qué? Porque lo que realmente dicen algunos estudiosos de metadatos es que una organización no diseña un esquema de metadatos. Lo que hace es generar un perfil de aplicación. ¿Qué es un perfil de aplicación? Es coger un esquema estandarizado, vamos a pensar Dublin Core, y lo que le hace es personalizaciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor una biblioteca dice, yo no tengo los 15 elementos de Dublin Core. Además, no tengo el dinero para cargar los 15 elementos de Dublin Core. Yo, biblioteca, selecciono 10 de esos 15 y está muy bien. O es más, digo, no, no, esos 15 me parecen muy poquito. Yo tengo tanta cantidad de información que voy a aumentar 5 elementos de metadatos más porque para mí es útil. Entonces, cuando seleccionamos el esquema, tenemos que seguir al siguiente paso, y es definir cuáles son los elementos de los metadatos, que pueden ser menor cantidad que en el esquema propuesto, o mayor cantidad. Cuando ya hemos definido esos elementos, ya no tenemos un esquema de metadatos, sino tenemos un perfil de aplicación de los metadatos. Los esquemas de metadatos evidentemente son súper genéricos. No se puede aplicar directamente un esquema de metadatos dentro de una institución. Un esquema de metadatos sirve como una guía, digamos, como una inspiración para que su institución, sea un banco, una universidad, una escuela, una clínica, lo que fuera, una fábrica, lo que fuera, defina en base a ese esquema de metadatos, pero sobre todo en base a sus necesidades, cuáles son los elementos. A partir de ahí, esos elementos tienen que integrarse dentro del sistema de gestión a través de dos formatos. Uno, lo que les decía, o los metadatos están embebidos dentro de los documentos, opción uno, o los metadatos tienen una vinculación lógica con los documentos, opción dos. Ustedes tienen que definir
Si el sistema no es muy complejo y no tiene mucha cantidad de documentos, la sugerencia es que se pueden beber los documentos dentro de los archivos, dentro de los documentos electrónicos. Si es que es más grande, suele ser muy difícil este tipo de esquema y a lo mejor lo que toca hacer es definitivamente tener una buena base de datos, de metadatos, vinculada lógicamente con los documentos electrónicos. El tercer paso, evidentemente, es la capacitación de usuarios, porque yo puedo tener un lindo esquema de metadatos, yo puedo haberlo implementado perfectamente en mi sistema, pero si el usuario, cuando crea un documento, no carga los metadatos o no tengo el sistema de inteligencia artificial que capture los metadatos, vamos a pensar en una factura, ahora hay muchos sistemas así, y cuando yo escaneo una factura, automáticamente se carga el número de la factura, el valor, la fecha, quién firma la cantidad. Eso es cargar automáticamente metadatos, pero si yo no capacito a los usuarios, no me sirve de nada. Entonces, punto número uno, empezamos preguntando a los usuarios y terminamos capacitando a los usuarios. Y si queremos tener un enfoque de gestión, de mejora continua, está bueno que los esquemas de metadatos se revisen constantemente. No podemos pensar en esquemas de metadatos rígidos. Los esquemas de metadatos tienen que actualizarse. ¿Por qué? Por varias razones. Uno, por el cambio de la tecnología, evidentemente, cambio de las funciones dentro de la institución, pero también por cumplimiento legal. Vamos a suponer, ahora, por ejemplo, en el Ecuador, a partir del año pasado, pero en muchos países ya hace mucho tiempo tienen leyes de protección de datos. Y las leyes de protección de datos exigen que las instituciones, ¿no es cierto?, que los encargados de procesar datos protejan los datos sensibles de sus titulares. ¿Quiénes son los titulares? Las personas que somos dueños de los datos personales, que sean sensibles. ¿Y qué podemos hacer? Es a través de metadatos, nosotros podemos calificar, ¿no es cierto? Podemos poner atributos que digan qué metadatos, qué bases de datos, qué documentos son o contienen información sensible. Entonces, una manera concreta, por ejemplo, de aplicar o de cumplir las leyes de protección de datos es definir dentro de nuestros esquemas de metadatos, metadatos en un grupito de protección de datos, ¿cierto? Y podíamos poner ciertas clasificaciones, ¿no es cierto?, de protección sensible, no sensible, públicos, no públicos, confidenciales, reservados, lo que fuera, respecto a contenido, respecto a ciertas carpetas, respecto a ciertos expedientes, respecto a ciertas bases de datos. ¿Cómo se lo hace? No hay una receta. Nosotros tenemos en función de las necesidades que justamente aplicar esos criterios y definir cuáles son los mejores metadatos que a nosotros nos conviene aplicar. ¿Sí? Eso sí, como de manera resumida. Ya para ir terminando, ¿cuál es el futuro de los metadatos? Alguien me dirá, bueno, ¿esto tiene futuro o no tiene futuro? Es como alguien me preguntaba, oiga, yo quiero estudiar, yo quiero ser archivista, ¿tengo futuro o no tengo futuro? Depende, y si yo le decía. Miren, si usted concibe que un archivista es una persona que arregla papeles, que coge, baja cajas, sube cajas y arregla papeles, no sé, a lo mejor yo creo que si en el futuro ya va a haber oficinas sin papeles, a lo mejor no hay mucho futuro. Pero si estamos hablando como el profesional de las ciencias de la información y la archivística, como aquel, ¿no es cierto? Aquella persona que sugiere esquemas de organización dentro de una institución, esquemas de organización y orden dentro de una institución de sus documentos, independiente del formato, seguro hay mucho futuro porque la información no va a dejar de generarse, los formatos van a empezar a multiplicarse y los documentos asimismo pueden llegar a tener un caos. ¿Quién es el profesional que puede ayudar a eliminar o evitar el caos? Bueno, los profesionales de las ciencias de la información. ¿Para qué? Con una herramienta específica, como en este caso los metadatos, podamos poner un poquito más de orden, de encontrabilidad al contenido. ¿Cuál es el futuro del metadato y por qué me refería a esto? Porque sin duda creo que hay mucho futuro en la gestión de documentos, en la gestión de la información y sobre todo en los metadatos, porque al ser datos, sobre todo se busca ahora que sean estructurados, permiten describir la información. Hoy por hoy son esenciales para tecnologías como la inteligencia artificial y el Big Data. Entonces, si ustedes como profesionales que se dedican a estas áreas quieren, además de especializarse en áreas como la inteligencia artificial orientada a la gestión de documentos o como el Big Data orientada a la gestión de documentos, necesariamente tienen que hablar en clave de metadatos. Así que, nada, animarles a todos ustedes, sean estudiantes, sean profesionales, sean gente con más experiencia, si todavía no indaga, no profundiza en el tema de metadatos, animarle, que es un tema... es muy entretenido, a veces puede ser un poquito álgido porque tiene temas técnicos y todo lo demás, pero creo que es un tema que tiene mucho futuro. Nada, agradecerles, gracias. Aquí dejo mi correo electrónico del Instituto Santa Fe, soy el coordinador académico. Pueden escribirme, normalmente contesto relativamente a todos los correos, que si tienen alguna pregunta, si tienen alguna sugerencia que hacernos, con todo gusto
será recibida.